y que se enciendan las luces de este amor. Hola, ¿cómo están? Soy Mávila Huertas y esto es 2018. Hoy no es un día feliz para el periodismo, no es un día feliz para el fútbol, no es un día feliz para el Perú. Se nos fue el extraordinario Daniel Peredo. ¿Acaso la voz más conmovedora de todas las que nos han transmitido alegrías y también tristezas que se han producido en una cancha de fútbol? Más adelante aquí en el programa vamos a rendirle un homenaje. Este inicio ha sido solo un anticipo de lo que vamos a poder conversar hoy con algunos amigos, colegas y especialistas. ¿Qué pasa cuando una persona como Daniel Peredo se nos va? No es un jugador de fútbol, no es el entrenador, es el que nos cuenta lo que sucede en una cancha de fútbol, y el fútbol mueve pasiones y eso es innegable. Peredo era un tipo al que algunos tuvimos el orgullo y el lujo de haber conocido, un tipo discreto, trabajador, entregado a su trabajo, apasionado por su trabajo, que no se ufanaba de su conocimiento y que por el contrario siempre mantenía una modestia y todo el tiempo estaba arrancando una sonrisa, un tipo ubicado, aterrizado en su posición. De verdad un profesional intachable, y desde aquí nuestras condolencias a la familia de Daniel Peredo y al gremio que él representó. Vamos a abrir, sin embargo, con información política. Hoy el presidente de la República, muy temprano en la Cámara de Comercio, insistió en que no va a renunciar. Fue muy duro con sus críticos, habló y dijo que esta iniciativa de vacarlo correspondía a un grupo de comunistas que pretendían desestabilizarlo, que estamos locos quienes lo criticamos, que él no va a renunciar y que se va a defender panza arriba. Esto mientras abandonaba las filas de la bancada de Fuerza Popular otro integrante y se trasladaba al grupo de los kenjistas o Avengers, como podemos denominar a este grupo que maneja Kenji Fujimori. Más adelante conocimos, por supuesto, la noticia también de que el Poder Judicial considera que Alberto Fujimori debe ser procesado por el caso Pativilca, un caso que, como ustedes saben, de alguna manera refleja o repite lo que fue el proceso en su contra por los casos Barrios Altos y La Cantuta. Por eso esta noche abrimos el programa con el abogado del expresidente Alberto Fujimori, Miguel Pérez Arroyo. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación y antes que nada dar las condolencias a la familia del periodista Daniel Peredo, una gran pérdida para el país, una gran pérdida para el periodismo deportivo. Doctor, acá tenemos la resolución de la Sala Penal Nacional. Esta es la información, es del 9, ¿no? Es del 9 de febrero, si no me equivoco, la fecha de esta resolución que hoy hemos conocido, pero que dice, por ejemplo, que declara que carece de efectos jurídicos para el presente caso la Resolución Suprema número 281-2007, Justicia, o 2017, de fecha 24 de diciembre de 2017, que concede, entre otros, derecho de gracia por razones humanitarias. Desconoce la gracia otorgada al expresidente Alberto Fujimori. Declara fundado el pedido de la parte civil de no aplicar este derecho de gracia a favor del mencionado procesado, infundado el pedido formulado por la defensa, encausado de exclusión, y finalmente que debe continuar ese trámite de la presente causa. ¿Cómo afecta esto a la defensa de Alberto Fujimori? ¿Usted se había adelantado a este escenario, lo había previsto, estaba dentro de sus posibilidades cuando veía el caso Pativilca? Sí, claro que sí, estaba dentro de los escenarios posibles. De hecho, concretamente, uno de los motivos por los cuales yo comienzo a conversar con el señor Fujimori el año pasado fue este tema en concreto, el cual era ya prácticamente un encargo en cuanto comenzara el juicio, que yo me hiciera cargo de este tema, aparte de otras consultas que el señor Fujimori me estaba dando en ese momento, me hacía en ese momento. Efectivamente, este escenario era un escenario normal y corriente dentro de la lógica del proceso. Esta resolución ha estado circulando por varios medios, concretamente hace como 10 o 12 días. Recuerde usted que Expreso sacó un titular diciendo lo mismo que está diciendo ahora mismo la resolución. Luego hay varios periodistas de varios medios también que me han ido llamando, incluso diciéndome que ya tenían la resolución en la mano o que ya lo habían visto y que me decían lo mismo que dice la resolución. ¿Y quién filtraba la resolución? El personal del Poder Judicial. Tenemos que ser genéricos porque no sabemos exactamente quién, qué persona o qué funcionario.
Y calza un poco también con lo que está pasando con el tema de la medida de captura que está vigente contra el señor Fujimori, que a pesar de haberse formulado desde el 23 de enero sobre la base de un indulto que ya cancela toda situación de pena privativa, hasta ahora no lo resuelven. Sin embargo, el escrito nuestro ha sido conocido en IDL, en Hildebrand en sus 13, en varios medios de comunicación, incluso los informes que han ido remitiendo y que eran incluso desconocidos para nosotros. Es decir, hay todo un sector en el Poder Judicial que es litigante contra nosotros, ¿no? Y eso obviamente ya lo hemos hecho saber incluso al presidente del Poder Judicial, a los órganos de control, con una denuncia que se ha presentado el día de hoy y que esperemos de los resultados necesarios. Pero es una denuncia sin nombres. Contra quienes resulten responsables. Contra quienes resulten responsables. Así es. ¿Y las pruebas que acreditan esta denuncia? Las publicaciones que se han ido dando durante las últimas 3 semanas. El titular de Expreso, por ejemplo, los periodicazos de Hildebrand, los portales de IDL, en la que se han ido filtrando escritos nuestros, peticiones nuestras, informes del propio Poder Judicial a espaldas nuestras y diciéndonos en todo momento que el personal estaba de vacaciones y no podían resolver. Obviamente hay una situación, digamos, de toma ¿irregular? Absolutamente irregular y de toma de posición política, si acaso, por parte de algún sector del Poder Judicial en contra del señor Fujimori, ¿no? Pero no lo ha sorprendido entonces. No, en absoluto. El resultado de esta... En absoluto, no nos ha sorprendido, primero porque ya teníamos conocimiento de hace varios días y segundo porque era un escenario posible. Es más, es un escenario incluso hasta positivo en algún caso, porque obviamente le dice directamente a la Corte Interamericana que en el Perú se respeta la independencia del Poder Judicial respecto del poder político del Ejecutivo, le dice a la Corte Interamericana que hay una vía previa que es eficiente y que es la vía que debieran haber tomado para cuando se ha trabajado el tema del indulto directamente a la Corte Interamericana. Es decir, la Corte Interamericana... ¿No es una lectura optimista la que hace usted? Es una lectura realista, ni optimista ni pesimista, es realista. Porque lo que dice la Convención Americana y se declara a sí misma es una vía residual, es una vía coadyuvante y es una vía complementaria. No es para nada una vía supletoria o de reemplazo al fuero nacional. Y lo que dice también la Constitución es que se debe agotar primero la vía previa para ir a la Corte Interamericana. Ello en tanto que haya acceso a la justicia y ello en tanto que haya independencia de los fueros internos que significa la administración de justicia. Y eso se ha dado. Imagínense un Poder Judicial que le dice al Ejecutivo no te hago caso al punto de que declaro sin efecto jurídico. ¿Cuál es, digamos, el impacto normativo de una resolución como la que ha dado la Sala Penal Nacional? No está diciendo que no aplica. Ojo, es un lenguaje bien preciso. No está diciendo que no aplica, está diciendo que carece de efecto jurídico al caso en concreto. En términos procesales lo que le está diciendo es que su resolución es nula. Sí. Entre otros motivos por el tema de la motivación, entre otros motivos por el tema de la comparecencia simple a la que está regido el señor Fujimori y otro motivo también adicional es el tema de la contravención a, digamos, el aparato supranacional, ¿no? El control de convencionalidad que he hecho mención varias veces. Claro, yo le he leído la última página de la resolución de la Sala Penal, si me permites terminar 10 segundos para la idea esa. Entonces, si te está diciendo, el Poder Judicial está diciendo, tu resolución es nula, hay que entender que es una nulidad relativa o es una nulidad convalidable. Incluso el Poder Ejecutivo podría emitir otra resolución reemplazando la anterior, en tanto que ha declarado nula la Sala Nacional y estableciendo los marcos adecuados que la Sala entiende que son o los que deberían haberse dado. Esto es, hay una situación en la que la independencia del Poder Judicial ha hecho que esta resolución tenga o no tenga efectos jurídicos y ha emitido esta resolución en ese sentido. Y obviamente el mensaje directo de la Corte Interamericana es que somos lo suficientemente civilizados desde el punto de vista democrático para establecer lógicas de resolución acorde con el sistema jurídico y acorde con el sistema de compatibilidad interamericana o del Pacto Interamericano de Justicia, ¿no? Sí, yo trataba de leer los 4 puntos de la resolución, la última hoja que está aquí, donde están los 4 puntos que se resuelven. Sin embargo, cuando uno lee en su totalidad la resolución, hay un momento en que el tribunal declara la ineficacia de la resolución del indulto, la gracia presidencial, por vulnerar disposiciones contempladas en la Constitución Política del Perú. Es una afrenta directa al Poder Ejecutivo. Le está diciendo al Poder Ejecutivo, ustedes han vulnerado disposiciones contempladas en la Constitución. ¿Hasta dónde puede llegar esto? ¿Hasta llevar a Alberto Fujimori nuevamente a prisión? No, en absoluto. El señor Fujimori tiene, por imperio de la resolución que abrió instrucción en junio del 2012, comparecencia simple. Y ha dicho también esta resolución que la lógica
de la inaplicación o en todo caso de la ineficacia jurídica para el tema del derecho de gracia es que efectivamente hay una comparecencia simple y el derecho de gracia está pensado más bien, dice, históricamente, hace una interpretación la Sala Nacional, para los reos que están en calidad de reo en cárcel, no en reo con comparecencia simple. Por tanto, la posición del señor Fujimori es una posición bastante blanda, dice él, incluso podría no ir a juicio. Esto es, si está mal de salud, podría no ir a juicio justificadamente y hacerse representar por su defensa procesal. Que usted asumiría. Obviamente, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, el Poder Judicial le está diciendo que le interesa más su participación en el proceso a efectos de salvaguardar el derecho a la verdad que las consecuencias que pudieran derivarse a partir del propio enjuiciamiento. Recordemos también en ese sentido que cuando se dio el tema Pativilca en enero del 92 y cuando se dio el tema Barrios Altos y La Cantuta en el año 91 a finales, estaba vigente el principio de absorción de penas, en la que la pena más grave absorbían a todas las demás, ¿no? Entonces, bajo esta situación, la pena que se está pidiendo por el tema Pativilca es igual que la del tema Barrios Altos y La Cantuta, con lo cual, dado que ya se aplicó una pena siendo la más grave, sería imposible aplicar una pena privativa sobre la base de un nuevo enjuiciamiento. Pero esta puede ser tan grave como las anteriores, tratándose de un caso que es un caso espejo. No, estamos hablando de penas similares. Acá le están dando 25 años porque es la pena máxima que en ese momento era vigente. Así es. En el caso Barrios Altos y La Cantuta también, según la propia sentencia. ¿Y por qué se libraría de esa pena? Por inejecutabilidad de la sanción derivada de una pena aplicada al caso en concreto. ¿Por qué? Porque en el año 91-92 estaba vigente, como repito, el principio de absorción, el principio de aspersión, cosa que cambió el año 2006. El año 2006 se aplicó el principio de acumulación. Si yo tengo 25 en concurso real con otra que tiene 5 y otra que tiene 8, voy sumando hasta un límite de 35. Entonces, claro, en este caso no se aplica eso, se aplica la más grave, absorbe a las menos graves. Y en este caso, siendo una de igual entidad, obviamente no hay una situación de absorción de una respecto de otra, sino en todo caso de compensación o de conmutación en la cual la propia absorción tiene un propio juego y en este sentido no podría aplicarse un año siquiera de pena privativa. Podría ser que lo condenen, haciendo un juicio hipotético en términos de posibilidades de que ocurra. Pero la posibilidad de que haya una efectividad en cuanto a una pena que se aplique al caso en concreto es bastante mínima o prácticamente imposible en ese sentido. Ahora, usted ha señalado que hay irregularidades en el Poder Judicial y que se ha presentado una denuncia para que éstas se investigue la filtración de la resolución. Y uno se pregunta, ¿no cabe también reclamarle al Ministerio de Justicia si hizo mal, si el expediente del indulto y la gracia presidencial no cumplió con todo lo que la Constitución exige? Por lo menos es la decisión que ha establecido este tribunal. El Ministerio de Justicia y el Ejecutivo perfectamente, dada la ineficacia que ha resuelto el Poder Judicial, podría resolverlo con una subsanación o con una nueva resolución. ¿Puede subsanar entonces? Yo entiendo que sí, por el propio lenguaje de la resolución. La resolución está diciendo ineficaz, está diciendo sin efecto jurídico, es decir, vulnera disposiciones de la Constitución. Mira, y además, qué peligroso es eso que acaba de decir la propia resolución. Entonces, ¿qué hace el Poder Judicial? Ya tendría que haber acusado o formulado acusación constitucional contra los que resultan responsables por infracción a la Constitución. Entonces, tenemos algunos tweets que ha publicado Keiko Fujimori respecto a esta decisión de la Sala Penal. Vamos a leerlos a continuación. Esto es lo que dice la hija mayor del presidente. Lamento la decisión del colegiado de la Sala Penal en el caso Pativilca. Confío en que mi padre será absuelto en un juicio sin presiones políticas. Y el segundo tuit que siguió a dice: este pronunciamiento judicial no debe ser una excusa para volver a encarcelar a un hombre de avanzada edad y delicado de salud. Alberto Fujimori merece afrontar este proceso en libertad. ¿Cuál es el siguiente paso, doctor? A ver, lo que corresponde a la defensa es aconsejar una impugnación en vía de recurso de nulidad. Pero esa decisión la tiene que tomar el día de mañana por la mañana el señor Fujimori, toda vez que él en todo momento nunca negó su participación, él siempre quiso participar del proceso. El problema fue que cuando se presentó esta medida de gracia, obviamente había que adaptarla a lo que significaba la medida de gracia. Recordemos también que la aplicación o no aplicación no fue un incidente que iniciamos nosotros, sino fue un incidente que comenzó la parte civil, solicitando la inaplicación de la medida de gracia con fecha 29 de diciembre. Recién nosotros respondimos el 11 de enero. Esto es, el tema en concreto no fue una iniciativa nuestra, porque nosotros nos íbamos a reservar el estudio pormenorizado del caso ante la eventualidad de que obviamente algo de esto ocurriera. Y ocurrió a partir de una iniciativa de la parte civil. Lo veo muy confiado en el resultado por lo menos, de la libertad de Alberto Fujimori, no se trata de confianza, no, se trata de situaciones procesales concretas. El proceso comenzó con comparecencia simple y no ha habido absolutamente nada distinto desde el 2012 hasta la fecha que haga cambiar
esa situación de comparecencia. ¿Ni siquiera si la Corte contemplara la revocación del indulto? No son extremos acumulativos o no son extremos que guarden relación o compatibilidad, porque obviamente ante una situación de esas características el Estado tendría que definir si finalmente pide aclaración, como lo ha hecho con el caso del TC, o si hace una situación, o enfrenta, mejor dicho, una resolución adversa a las decisiones que el propio Ejecutivo ha emanado, ¿no? Recordemos todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, y creo que ahí la Corte Interamericana tiene que ser muy cuidadosa. Costa Rica prácticamente ha amenazado a la Corte Interamericana con echarlo de su sede. La sede que utiliza la Corte Interamericana es un edificio del Ejecutivo, del Estado costarricense, y es el próximo posible futuro presidente de Costa Rica, que está en contra de lo que ha hecho la Corte Interamericana con el tema de la consulta, que hace que Costa Rica sea prácticamente obligada al tema del matrimonio igualitario. Y otros países, Brasil, Argentina, le ha dicho que no. Es decir, hay toda una confrontación regional frente a la Corte por los excesos que viene cometiendo, y creo yo, una más podría poner en tela de juicio la propia legitimidad de la Corte en ese sentido. Muy bien, doctor, le agradezco mucho su presencia en el programa. Vamos a hacer una pausa rápida, pero regresamos con el procurador anticorrupción Amado Benco. Ustedes recordarán, él cuestionó el indulto otorgado a Alberto Fujimori desde su posición como procurador anticorrupción. Sin embargo, después de que hizo este cuestionamiento, lo retiraron del cargo. Vamos a conversar con él de otros temas, pero también, por supuesto, le preguntaremos por el resultado y esta decisión de la Sala Penal Nacional. Con eso volvemos. Muy bien, continuamos con el programa y está con nosotros Amado Benco, procurador anticorrupción, quien trae una denuncia, además una denuncia importante. Yo de verdad quería abrir la entrevista preguntándole, por supuesto, por la decisión del Poder Judicial respecto al caso Pativilca y por su salida de la Procuraduría en su momento cuando cuestionó el indulto otorgado a Alberto Fujimori, pero usted ha pedido tratar la denuncia primero del CIS, así que cuéntenos, por favor, cuál ha sido el problema y cuál es la denuncia y cuál es el cuestionamiento. Ahora parece que hay un perjuicio de 14 millones de soles, ¿esto es cierto? Propiciado por el CIS. Bien, ¿Contra las clínicas privadas? Si no me en efecto, hay un perjuicio económico que se ha detectado. Primero, agradecerte por la invitación. No, gracias a usted. En segundo lugar, me gustaría expresarle también nuestras condolencias a las familias de Daniel Peredo, un periodista reconocido y muy querido también por la población peruana, ¿no? Así que nuestras condolencias a la familia. Ahora, en cuanto al tema de la denuncia que hemos presentado por el caso CIS, en efecto, la Procuraduría, a través de su unidad de análisis de información, ha venido trabajando desde hace buen tiempo este caso, ante información que hemos podido obtener del propio Seguro Integral de Salud, del CIS. Nosotros hemos acopiado información importante del grupo de trabajo que instituyó el señor Betete en su momento, y que ellos tuvieron a bien realizar una auditoría, y esta auditoría reveló una serie de irregularidades que a nosotros nos hacen presumir la existencia de indicios reveladores de un delito de corrupción. En el Seguro Integral de Salud. En el Seguro Integral de Salud, ¿no? Una corrupción que habría perjudicado al Estado en estos 14 millones de soles que habíamos calculado. Un perjuicio de 14 millones de soles. Podría ser más, podría ser más. A ver, lo que ha hecho el grupo de trabajo es realizar una auditoría sobre un grupo de expedientes que supuestamente sustentan una deuda requerida por las clínicas privadas por servicios de atención de emergencia asegurados del CIS durante el año 2016. O sea, la cifra... ¿2016 o 2014, cuando ocurrió la huelga, cuando a ver, para poderlo explicar, prolongó esta huelga médica? Para poder explicar. Efectivamente, en el año 2014, a raíz de la huelga de médicos, ¿no es cierto?, el CIS toma la decisión de que los asegurados puedan ser atendidos en clínicas privadas en casos de emergencia. Y para ello lograron reunirse con la Asociación de Clínicas Privadas y establecieron mecanismos para que puedan ser atendidos los pacientes del CIS. En el año 2014 se registró un requerimiento de pago de 1.400.000 más o menos, 1.700.000 sí. Soles. Luego en el año 2015 esto sube a 25 millones. Finalmente en el año 2016 el requerimiento de pago ya superaba los 114 millones. En consecuencia esto llamó la atención del jefe del CIS en ese momento. Pero claro, es como si todos los servicios los hubiesen ofrecido las clínicas privadas. En efecto, O sea, 114 millones de soles
en el 2016 es una fortuna. Así es, así es. Inexplicable, entonces, además, porque la huelga no se prolonga hasta 2016. No, así es. Un tema que fue excepcional, ¿no es cierto?, de coyuntura, debió haber, en todo caso, haberse reducido el nivel de atención a nivel de clínicas privadas. Sin embargo, a juicio de la Procuraduría, en base a los elementos que se han recabado, nos hacen presumir de que aquí se instituyó un sistema, un mecanismo de corrupción que se ha sostenido en el tiempo y que de alguna, o sea, ya incluso ha representado el pago en efectivo a las clínicas privadas de aproximadamente 40 millones y un poco más, ¿no es cierto? Actualmente la deuda pendiente de pago es de 84 millones. Solamente por servicios que se habrían prestado en el año 2016. De esos 84 millones que están requiriendo las clínicas privadas se les pague a través del presupuesto asignado al CIS. En el caso de Lima solamente representan 47 millones de deuda, 25 millones en Piura y el resto se distribuye a nivel nacional. Esto entonces nos llama poderosamente la atención, Mávila, porque la auditoría reveló, ¿no es cierto?, para empezar, de que esta deuda, en el caso de Lima, que requerida por aproximadamente 12 clínicas, de las más importantes en Lima, estaban sustentadas sobre 1.323 expedientes. Cuando el equipo de auditores requiere la información sobre la cual se sustenta el requerimiento de deuda, de pago de la deuda, se dieron con la sorpresa de que faltaban expedientes. O sea, encontraron solamente 959 expedientes. De ese total, que representa 19 millones más o menos de deuda, ¿no es cierto?, 600 expedientes presentaban una serie de irregularidades. ¿Okay? Y esos 600 expedientes en auditoría implicaba pagar irregularmente 6 millones de soles aproximadamente. Pero para hacernos una idea, Mávila, los expedientes faltantes en efecto representan lo que tú refieres, ¿no? Esa diferencia de 14 millones de soles que no tendrían documentos que sustenten, ¿no es cierto? ¿Y cómo así el CIS paga? Precisamente por esa razón es que creo que cuando se sale a la luz la auditoría hecha, ponen alerta a las autoridades y que hasta el momento felizmente no se ha hecho este pago y nos parece, digamos, que esa medida es saludable, ¿no es cierto?, hasta que no se realicen las investigaciones respectivas y se determine exactamente cuánto de ese dinero está debidamente sustentado con los expedientes médicos y cuánto de dinero, por ejemplo, allí no tendría ninguna base. Ahora, las observaciones más importantes que hace la Procuraduría en base a la investigación que ha realizado. Y las responsabilidades, ¿no es cierto? Porque ahí estarán involucrados los ex jefes del CIS, el señor Pedro Grillo Rojas, el señor Julio Acosta Polo y los dos gerentes más importantes del CIS, ¿no? La gerencia de negocios y finanzas y la gerencia de la región central, ¿no es cierto?, de Lima, que acopia a un número importante de URDs, que son las unidades descentralizadas encargadas de supervisar precisamente este tipo de ¿Y estos prestaciones. Expedientes o justificación para el pago de esta deuda los expone el CIS o son las clínicas las que han elaborado estos informes? ¿Cuál es su materia prima para esa denuncia? La auditoría revela de que las clínicas sencillamente hacían llegar al CIS una lista en Excel, ¿no es cierto?, de las prestaciones realizadas sin acompañar la documentación. Es a raíz del trabajo de auditorías que requieren... ¿Y quién elaboraba el monto? ¿Cuánto representaba cada atención? Cada clínica elaboraba sus montos, el número de prestaciones y el monto requerido y sus facturas, y eso eran enviados directamente, no a las UDR, que por norma le corresponde hacer la supervisión, sino directamente a la gerencia de negocios, de negociación y finanzas del CIS, que de manera indebida se había abrogado esa función de supervisar las prestaciones de los servicios de emergencia y también los debidos pagos, ¿no es cierto? Entonces, en base a esa información sencilla, como es una data en Excel, se procede inmediatamente a pagarse estos requerimientos de deuda. Ahora, lo más delicado, Mávila, es que se han infringido una serie de normas, por ejemplo, que obligan que en estos casos en los cuales una clínica privada presta un servicio de emergencia a un coberturado por el CIS, tiene que ser en base a convenios o contratos existentes. Sin embargo, toda esta deuda se sustenta en simples acuerdos, actas de acuerdos y compromisos que han suscrito las clínicas con las URDs. Ahora, no estamos hablando de todas las clínicas privadas, ¿no? No, bueno, se han detectado 12 clínicas de las más importantes que están en Lima. Esas han sido las auditadas, ¿no es cierto? Pero tenemos todavía... Que trabajaron con el CIS. Que trabajaron con el CIS, ¿no? Que trabajaron con el CIS. ¿Cuáles no trabajaron? Bueno, hay muchas, o sea, de las que se han identificado que están en la denuncia, por ejemplo,
Tenemos la Clínica San Pablo, la Clínica Internacional, sede Lima, Clínica Internacional, sede San Borja, Clínica Javier Prado, Clínica Jesús del Norte, Delgado también, Grupo San Pablo, Clínica Santa María, efectivamente la Clínica Delgado también, ¿no? Y la Clínica San Juan Bautista y otras más. Las que no están en la denuncia, se entiende. Bueno, como te digo, solamente se ha hecho en este momento se ha pedido una investigación preliminar al Ministerio Público solo respecto de un muestreo de expedientes. Pero hay que auditar lo que bien tú referías, el pago que se ha efectuado, por ejemplo, en los años 2014 o 2015. ¿No? Ahí se ha pagado ya a través del CIS, y esos expedientes nos hacen pensar a nosotros, a raíz de la auditoría que se realizó, es que también podrían significar o podríamos estar ante pagos irregulares, pagos indebidos que se han hecho desde el CIS, ¿no? Entonces, esto es lo que se ha solicitado al Ministerio Público, que inicie investigaciones preliminares para que se puedan determinar las responsabilidades penales respectivas, porque los indicios que revela la documentación a la que hemos accedido nos muestran en realidad aquí tremendos negociazos, digamos, como los que se lograron demostrar con los audios del señor Moreno, ¿no? Negociazos en medio de una situación en la que el país requiere de verdad varios de esos millones para solucionar otros problemas. Vamos a estar muy pendientes de esta denuncia, procurador, porque me imagino que ustedes todavía continuarán no solamente investigando, sino monitoreando la denuncia que han hecho. Así es, estamos en este momento avanzando con la información referida, por ejemplo, a la deuda que existe respecto a clínicas de Piura, que representa, como te refería, aproximadamente 25 millones de deuda también, ¿no? Que es una de las zonas también importantes que estamos investigando en este momento, pero el pedido al Ministerio Público es que investigue, como te digo, la parte ya pagada, ¿no es cierto?, lo que ya se ha cancelado 2014-2015, porque consideramos que ahí podrían haberse realizado pagos indebidos, podrían... El CIS es parte del Ministerio, está bajo la dirección del Ministerio de Salud. Así es, así es. ¿No tiene miedo ahora que por meterse con el Ministerio de Salud también lo vayan a alejar de este caso? No, nosotros trabajamos en realidad con mucha responsabilidad, cumplimos con nuestro trabajo, se nos ha encargado defender a los intereses del Estado en los casos de corrupción, es un trabajo difícil, somos conscientes de que cada paso que damos podría eventualmente a alguien incomodarle o no gustarle. Pero guardó silencio cuando lo separaron después de cuestionar el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué pasó? A ver, nosotros hemos estado muy atentos en realidad al seguimiento de las noticias. Los argumentos que presentó la Procuraduría en su momento creo que fueron, además, un documento que ingresó públicamente a la sala. Lo que ha dicho la Sala Penal el día de hoy. En efecto, estuve revisando. Usted ya lo había advertido. Se había anticipado a esto, le había dicho al Ejecutivo, ojo, esto no está bien hecho. Así es. Y por eso lo sacaron, y ahora el Poder Judicial le da la razón. Me encantaría a mí dar una opinión, digamos, extensa sobre el tema. Sin embargo, comprenderás también, Mávila, que en este momento pues, es un caso que ya no está en competencia de la Procuraduría Anticorrupción. Hay un procurador ad hoc designado para este caso, Pativilca. ¿Se sorprendió cuando lo cambiaron? A ver, en realidad nosotros podemos discrepar muchas veces de algunas decisiones que pueda tomar el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, pero no olvidemos también, Mávila, de que como funcionarios públicos que somos los procuradores, estamos sujetos a las decisiones que pueda tomar el ente rector de los procuradores. En este caso, el Consejo de Defensa Jurídica del Estado tomó esa decisión, la Procuraduría Especializada lo respeta, nosotros hemos estado ejerciendo la defensa de ese caso porque era un caso heredado de la Procuraduría ad hoc Fujimori Montesinos. O sea, no es específicamente un caso de corrupción, pero en la medida... ¿Le pidieron declarar en algún momento? No. Yo ahí también debo ser bastante claro en el sentido de que a mi persona se le está permitiendo ejercerse las funciones y el trabajo de manera independiente y autónoma. Yo no recibo ningún tipo de presiones o indicaciones o sugerencias de cómo debemos hacer nuestro trabajo. Tratamos de hacerlo dentro del marco de la legalidad, pero con absoluta autonomía, con responsabilidad también, porque cada paso que damos en la Procuraduría, como te decía, para nosotros son pasos importantes en la lucha contra la corrupción, y sabemos que siempre una denuncia también toca personas. Entonces, tampoco la Procuraduría puede lanzar denuncias o intervenciones sin que éstas sean debidamente corroboradas, que acompañen la documentación necesaria, que por lo menos justifique una intervención del Ministerio Público, ¿no? Pero tras el caso de Catherine Ampuero y otros que se han presentado, ¿no le queda la sensación de que este es un gobierno que elimina a los procuradores que de una u otra manera estorban en el camino? Yo pienso que ese enfoque yo se lo dejo a la opinión pública. Como digo, nosotros como procuradores no dejamos de ser funcionarios públicos también y tenemos normas que regulan nuestro comportamiento, nuestra intervención. Y aquí existe un Consejo de Defensa Jurídica del Estado que es el que evalúa, determina
cómo encarar la defensa del Estado en determinados casos. En el caso, pero su opinión no ha cambiado. En el caso... ¿Volvería a suscribir el informe que hizo? Por supuesto que sí. Nosotros evaluamos de manera muy sesuda y responsable la resolución suprema y planteamos nuestras consideraciones en el escrito, que creo que también se hizo. ¿Cuál es el peor error cometido en esa resolución suprema? ¿Cuál fue la mayor deficiencia de esa resolución que usted encontró? Hablo del indulto y de la gracia presidencial que otorgó el presidente. Yo creo que es importante desde el punto de vista jurídico mencionar lo siguiente, Mávila. A ver, la Procuraduría Anticorrupción siempre tenía una posición respecto al tema de los derechos de gracia. El caso Jailidí Aguapara, que fue un indulto concedido en el año 2006, por ejemplo, una gracia presidencial en el año 2006, la Procuraduría Anticorrupción en su momento se opuso también a dicha gracia presidencial porque era lo que correspondía desde la función que ejercemos los procuradores. Porque la gracia presidencial es un acto de carácter político discrecional. Aún así está sujeto a una serie de disposiciones normativas que lo regulan. Esto precisamente porque son decisiones que podrían impactar con otros derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay sentencias del Tribunal Constitucional que se han pronunciado sobre el tema de las gracias presidenciales y los límites que deberían tener el ejercicio de este acto discrecional. Yo creo que la Sala Penal Nacional lo que ha hecho es precisamente recoger esos antecedentes jurisprudenciales en la materia. Entonces, no me sorprende el fallo que ha sacado la Sala Penal Nacional. Creo que va en la línea de lo que ya ha avanzado en el Perú en esta materia, ¿no? Correcto, procurador, gracias por haber estado con nosotros. Le agradecemos su presencia y por favor manténganos al tanto de esta denuncia. ¿Cómo no? Y que regrese ese dinero, ¿no?, que ha sido mal retirado de las cajas de las Esperemos arcas estatales. que las investigaciones permitan aclarar si es que estos pagos hechos ya en el año 2015-2014 han sido conforme a ley. Porque en todo caso ahí habría una gran reparación civil que pagar a favor del Estado por los delitos que se habrían cometido en ese contexto. Y en lo que corresponde a la deuda 2016, están ya las investigaciones realizándose en el Ministerio Público y esperemos que el SIS también adopte los mecanismos necesarios a efectos de que audite y aquello que se tiene que pagar se pague, pero aquello que está plagado de irregularidades, de observaciones, tomen las medidas necesarias a fin de cautelar los intereses del Estado, porque los funcionarios públicos estamos para eso. Así es. Gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con lo que será nuestro homenaje al gran Daniel Peredo. Van a estar con nosotros Julio Evia, exjugadores como Germán Leguía, Roberto Drago. Tendremos algunos enlaces telefónicos también, porque definitivamente es una noticia que nos ha tocado a todos futboleros o no. Hay personas que logran trascender la pantalla, el medio de comunicación y conectar con el corazón de los peruanos. Y sin duda Daniel Peredo fue uno de ellos. Regresamos. En la maravillosa madurez de su carrera profesional, cuando estaba a punto de cumplir su sueño más preciado, que era cubrir un mundial en el que el Perú participara, en el que la selección jugara, Daniel Peredo partió. Lo increíble ha sido las demostraciones de afecto, de pesar de jugadores, de público en general que ha vibrado con sus narraciones, de gente que trabajó con él, de compañeros, de todos aquellos que tuvimos la oportunidad de compartir algún espacio y de poder toparnos con este hombre de alma buena, que definitivamente se ganó el corazón de muchos peruanos. Ese fue Daniel Peredo en un breve homenaje, y aquí están con nosotros Julio Evia, psicoanalista, futbolista wannabe, como le decimos siempre a Julio, Germán Leguía, ex seleccionado, Roberto Titín Drago también, para recordar a Daniel y honrarlo, porque a la gente buena y que hace bien su trabajo y que se gana el corazón como lo hizo él, hay que rendirle homenaje. Los saludo a los tres, les agradezco que estén con nosotros, solamente les pido unos segundos, tengo a Oscar del Portal en la línea telefónica, está muy sentido, lo sé, Oscar, que has hecho un esfuerzo por estar con nosotros esta noche, así que gracias por atender nuestra llamada, Oscar. Hola Mabela, ¿qué tal? Y un saludo para todos ahí. ¿Cómo quisiera Daniel que lo recordemos, Oscar? ¿Cómo le gustaría? ¿Cómo lo recuerdas tú, que lo conociste tan de cerca? Como el hincha peruano que se metió en nuestros corazones. Yo hoy día muchas personas, muchos familiares me han escrito y me han llamado sintiendo un pesar que de repente no imaginé que podían sentir, porque no lo llegaron a conocer a Daniel. Sin embargo, las transmisiones, los relatos han hecho que la gente
lo quiera como si fuera un amigo más, un familiar más, un hincha más. Y al final, dentro de toda esta coyuntura, donde habían algunos que no creían en la posibilidad de clasificar un mundial y otros que sí creían en esa posibilidad, Daniel terminó siendo la voz de la clasificación. Y eso es algo que va a quedar en todos. Esa va a ser su mejor herencia para todos. Sí, la verdad que sí. Es la voz de la clasificación, la voz de la sabiduría, la voz de la experiencia, la voz del consejo. Lo conocí en el 2002 como jugador y después hace 13 años continué trabajando con él. Hemos compartido muchos también junto con los chicos que están ahí contigo en el panel. Así que se va una excelente persona y, sin temor a decirlo, el mejor periodista deportivo del país. Gracias, Óscar, por tus palabras. Te agradezco mucho, a pesar del difícil momento para ti, en tanto colega y alguien que compartió de cerca con él. Te agradezco que nos hayas obsequiado estas palabras. Gracias y nuestro más sentido pésame a ti y a todos los futbolistas, a todos los periodistas deportivos de nuestro país. Señores, bienvenidos. También sé que Humberto Jara está en la línea telefónica. Humberto, te pido unos minutos nada más. Él trabajó con Daniel en la revista 11, lo conoció muy muchacho. Quería empezar una ronda con ustedes, que nos cuenten por qué Daniel Peredo se ha ganado tanto el cariño de la gente, qué ha hecho distinto, digamos, en comparación con otros futbolistas, por supuesto sin desmerecer el trabajo de nadie, pero ¿qué había ahí con esa empatía que hoy arranca lágrimas de muchos muchachos? Hay mamás que han publicado en los tweets: era el ídolo de mi hijo. Es realmente un fenómeno lo que hemos visto el día de hoy. Bueno, Germán. Yo como futbolista, era periodista, iba a Lolo, un chiquillo, ¿no es cierto? Después yo fui periodista y trabajé con él, o siempre nos encontramos. Después fui dirigente y también tuve entrevistas con él. Diferencias, fuertes diferencias, pero siempre dentro de lo que era un caballero. Como persona lo conozco mucho de donde vivía, entonces lo conozco como persona. A mí me interesa bastante la persona, más que el periodista, es la persona. Y era una muy buena persona, un tipo que nunca se peleó con nadie. ¿Cómo se traducía la bondad? ¿Ah? ¿Cómo se traducía esa bondad? Porque nunca se metió con nadie, nunca insultó a nadie. Y cuando tú jugabas fulbito con él era muy normal, ¿no? O sea, nunca se creyó nadie. O sea, nunca ese cariño que tenía de toda la gente. Y como dice Óscar, llegó a ser el periodista, su voz llegó a ser la más reconocida en este país. Vamos a hablar de Ferrando, de ese nivel, de gente que su voz todavía queda. Y eso va a pasar con él, ¿ah? O sea, tú hasta ahora sigues viendo los goles de hace no sé cuántos años narrados por él y lo vas a seguir escuchando. Va a ser como si no se hubiera ido para mí, ¿ya? Para mí lo sigo escuchando y te juro que ahorita lo veía ahí en la pantalla y pensé que estábamos hablando de otra cosa y que él mañana iba a estar. Ayer lo vimos narrando el partido Alianza Cristal. Nadie está llorando. Todo el mundo sigue pensando que él sigue acá con nosotros. Es un shock que tú ahorita, mañana te vas a despertar y no lo vas a tener todavía ahí. Lo vamos a seguir viviendo. Y como te digo, algo que dijo Óscar, para mí, y se lo dije un día, no era un narrador, era un hincha bueno, narrando el fútbol, no, perdóname, pero no era el narrador ¿convencional? Convencional. Él vivía el partido. Él te hacía vivir el partido. Esta última eliminatoria, él creo que hizo que la gente creyera en la selección y que siguiera los partidos y que lo sufriera como lo sufría él. Y eso fue, creo, algo muy importante en la vida, ¿no? Pero lo malo es, como digo yo, que injusta a veces la vida, que se lleva buenas personas, hay tanto malo que se queda aquí. Entonces duele eso, ¿no? Eso te molesta, te fastidia. Y ya te digo, yo muchas veces subía el volumen, y yo normalmente soy de los que baja el volumen por los narradores, subía el volumen para escucharlo a él narrar esos goles, ¿no? Y lo vamos a escuchar. De acá vamos a tener años con Daniel, ¿no? Roberto Drago. Bueno, yo trabajé con Daniel casi 11 años. Yo te podría decir que conjuntamente con Ramón Quiroga, quizás hayamos transmitido, no sé, 180, 170 partidos. Y con los tres hacíamos una química
muy buena, porque Daniel tenía un sentido del humor muy bueno, el loco Ramón ni hablar, y conmigo él patentó que los 6 minutos, y que entonces nos divertíamos, en el buen sentido de la palabra, con las transmisiones. Pero yendo a lo que tú hablabas con Germán, Daniel era intenso en su profesión. Entonces, al ser intenso, en el fútbol hay una palabra que te arrastra, que se llama pasión. Puede ser pasión para lo malo, pero él nunca arrastró su intensidad para la pasión mala. Siempre la crítica constructiva, llena de entusiasmo, llena de fe. Y esta pasión en el fútbol se volcó en los últimos meses a través de él, la esperanza, a través de su voz. Entonces, por eso es los niños, los que recuerdan los goles, los últimos, esas últimas transmisiones. Entonces, yo creo que ese es el mejor recuerdo, simplemente tener presente el positivismo que tuvo, la fe que le puso y ese estilo. Hay muchos periodistas, muchos relatores con los cuales yo he estado, pero tenía muchas virtudes dentro de las que hacía, ¿no? Un relator, y yo conozco algunos, y Daniel está dentro de esos, entre los mejores, que a veces tiene que mirarle el número al jugador para poder decir, la lleva Germán, y tiene que mirar. Y esos 2, 3, 4 segundos que te demoras, él los ganaba con un comentario, con una frase, que es justamente las cosas que más se rescatan. Por ejemplo, un gol más va a venir, estamos en las repeticiones, se comía más minutos, más segundos en las repeticiones porque él narraba el gol y se demoraba en darle al comentarista porque era su pasión, su intensidad. Entonces, esas son virtudes profesionales, pero virtudes como persona, yo tuve la suerte de conocerlo a él, cuando yo estuve un par de veces que me operaron, fue el primerito en llegar, hemos cultivado una buena amistad. Hace 3 años yo cambié, fui a Gol Perú, la gente se repartió en la televisión, en el cable, pero seguíamos viéndonos, yo en Gol Perú, él en CMD, y claro, se esperanzó lo de la eliminatoria, que de la nada clasificamos a un mundial. Y él con 48, 49 años, estamos hablando del mundial eso, que fue... Eso sin duda es lo que a muchos nos cuesta entender, 11, porque una persona además sana, con hábitos claro, saludables, sí, ¿no? Deportista se ha ido tan pronto. Julio, te pido unos segundos sí, porque tengo en el teléfono a Humberto Jara. Humberto, gracias por atendernos esta noche. Hablemos de Daniel. ¿Cómo hay que recordar a Daniel Peredo? ¿Cuál es el lugar que se ganó de acuerdo a tu criterio y a la experiencia que compartiste con él? ¿Qué tal, Mávila? Buenas noches. Sí, tuve la suerte de compartir una redacción en la revista 11 y en 11 en América Televisión. Yo de Daniel recordaría básicamente 2 cosas. Una, que él es un ejemplo de cómo el sueño infantil se puede convertir en una profesión. Él desde niño tenía la afición por el fútbol y fue lo que lo guió desde muy pequeño. Y supo hacer de eso la posibilidad de hacerse profesional. Y cuando llegó a ser profesional, ejerció el periodismo con dignidad y con una característica que es muy importante valorar en lo que es el periodismo deportivo. Él nunca recurrió a los agravios o a las críticas destructivas que son tan fáciles de hacer contra los futbolistas cuando desconocemos que son los que nos representan y ponen todo su esfuerzo. Y que a veces, perdóname Humberto, que a veces se justifican esos agravios porque uno dice, bueno, en medio de la pasión, ¿no? Me excedo, se me perdona todo porque estoy apasionado y el fútbol es así y el fútbol lo permite todo. Aquí había un caballero, me parece, en medio de ese apasionamiento que él supo marcar sus límites. Sí, lo que dices es interesante porque Daniel era una persona apasionada. Como lo ha señalado Germán hace unos momentos, él hacía de su pasión y de la emoción un relato, pero nunca se dejó llevar por esa pasión para llegar a otro el aspecto que sería el agravio. Creo que eso es importantísimo y además algo que creo que nos duele a todos y duele al país es que él fue la voz que acompañó este maravilloso camino a Rusia, donde nos hemos vuelto a reencontrar con la ilusión de un mundial. En los relatos de él está impregnada toda la emoción de todos aquellos partidos que se jugaron para poder clasificar. Y creo que esa es una de las grandes ausencias que vamos a sentir cuando volvamos a ver la siguiente vez a nuestra selección en una cancha
y no esté la voz de él para transmitirnos la emoción que ocurra en ese partido. No es gratuito que muchos seleccionados se hayan pronunciado hoy también, hayan expresado sus sentimientos de pena. Antes de despedirnos, Humberto, mostrar una foto, la tenemos en el switcher que has publicado, me parece, de cuando compartían la redacción de la revista 11. A ver si el switcher es esta, ¿no? Me parece la que has puesto ahí, un jovencísimo Daniel Peredo. ¿Cuántos años tendría en esta foto? Sí, Daniel llegó a la revista a los 27 años y esa foto es 2 años después, cuando él tenía 29 años. 29 años. ¿Y ya desde entonces tú veías que podía llegar a ser uno de los mejores periodistas deportivos del país? Él tenía una ventaja, que es lo que a mí me gustaba mucho. Era alguien que, si hacemos una comparación futbolística, era como un jugador polifuncional. Él podía estar en la redacción, en la parte escrita, pero también en la radio y en la televisión. Y eso es una característica bastante difícil de encontrar para poder tener un talento que se puede expresar en distintos géneros. Y Daniel tenía eso. Claro, su pasión iba por la radio, por la narración, por lo oral, pero se podía manejar en distintos rubros. Y otra cosa que era importante era su humor, su alegría, porque en la redacción siempre compartíamos los momentos de bromas, de una sonrisa, de tener el trabajo grato. Creo que esas cosas hacen a un profesional que la gente ha percibido, y por eso es la pena que se está sintiendo, más allá de quienes lo conocimos, el hincha, el televidente, el oyente radial, se siente muy apenado, porque esas virtudes se transmiten, traspasan la pantalla, van más allá del micrófono o de las páginas que se escriben. Gracias, Humberto, por estas palabras, esta noche, por atender a nuestra llamada. Y bueno, Julio Evia ha participado del programa ya en anteriores ocasiones, cuando estuvimos a punto de quedarnos fuera, cuando finalmente empezaron a renacer las esperanzas. ¿Cómo explicamos que alguien que no era un futbolista despierte hoy tantas expresiones de afecto? Es decir, es parte de la clasificación, lo sentimos así. Yo no tengo otra manera que describirlo, no soy futbolera, pero ¿quién podía ser, frío o no conmoverse con una narración de Daniel Peredo? O sea, no había que saber de fútbol, había que amar al Perú simplemente. Sí, bueno, siento que voy a repetir un poco lo que han dicho Germán y Titín. Pero digamos, a propósito de lo que tú preguntas, la sensación que yo he tenido de él, no ha sido mi amigo, pero lo vi varias veces en los interludios, en sets, en distintos medios, es que él era un niño, en el mejor sentido del término, ¿no? Entonces, el modo como él reproducía ese entusiasmo, esa pasión, era lo que conectaba y lo que ha generado, digamos, esta suerte de fiebre en ese momento triste, ¿no? Esta conmoción general entre los peruanos por la muerte de un hombre que tanto ha contribuido desde su lugar a la clasificación, ¿no? Yo creo que Perú clasifica no solamente, ¿no?, por los méritos de los jugadores y el entrenador, que son, por supuesto, las piezas instrumentales, físicas, sino por todo el respaldo, ¿no?, de la hinchada, ¿no? Y en ese respaldo está la voz porque de Daniel. Mira, todo el mundo te dice de que hay veces lo que emana todo el pueblo peruano ayuda mucho a que el jugador juegue mejor. Energía, ¿no es la cierto? vibra. La energía, la vibra, la ayuda. Y él ayudó bastante, porque los partidos que jugamos afuera en Paraguay, pensábamos que no íbamos a ganar. Ecuador, pero primero fue Paraguay, ¿te acuerdas? Claro. El 4-1, lo narró de tal forma que la gente terminó el partido y pensando que ya estaba todo listo. Estaban ya más creídos en esa mentalizados, selección, más mentalizados. Él contagió, o sea, le dio como si la selección fuera pues Brasil. O sea, él habló de la selección ese día, lo levantó oreja flores, eso es otra cosa que hizo, ¿no? Los jugadores, ¿por qué creen que le escriben? Por eso es que han mandado muchos jugadores que a lo mejor en un medio normal muy pocos lo conocerían, pero él valoró jugadores y es parte de esta pasión de hacer creer a la gente. En el fútbol hay una palabra que es la confianza, y la confianza viene de todo, el cuerpo técnico, los directivos, la hinchada, y quiénes son el nexo entre los que están en el campo
en el momento de la actuación, son los medios. Ya los dirigentes ya quedaron afuera, el psicólogo queda afuera, ya solamente es lo que están en la cancha y lo que se diga de afuera, para bien o para mal. Si es para bien, como ha sido la pasión y la intensidad de ellos. Ambos han compartido con él. Sí, claro. Yo quería preguntarle en este caso a Julio, que no ha sido tanto como en el caso de ustedes. Yo no sé si me equivoqué, pero había algo que lo volvía muy empático. Es decir, aún sin conocerlo, hay un detalle que tiene que ver, dicen que la vanidad o la poca modestia no paga bien en televisión, no paga bien en general en los medios, que la gente percibe cuando alguien se siente superior. No sé si estoy en una buena línea de interpretación cuando creo que parte de esa modestia fue uno de sus mayores méritos. A ver, este es un país futbolero, ¿no? Y creo que eso se puede probar del mejor modo por el hecho de que el hincha ha esperado 3 décadas, prácticamente 4. Y casi todos los que hemos esperado, hablo de mi generación, yo tuve la oportunidad de ver al Perú 3 veces, algunos alumnos míos me han preguntado ¿qué se siente? Y yo les decía, no puedo explicarte, maestro, no existe esa posibilidad. Si pasamos al perfil de Daniel, él era un hombre que pensaba fútbol, hablaba fútbol, masticaba fútbol y lo jugaba. Entonces, él ha muerto de fútbol, ¿no? Él es una figura casi elíptica, ¿no? Nació queriendo ser lo que fue y ha muerto haciendo lo que quería. Esa situación a mí me parece particularmente rescatable, ¿no? O sea, particularmente loable, porque en su manera de transmitir, en su manera de relatar, él era el propio jugador, ¿no? Que conectaba, ¿no? Él también jugaba, como juega todos los hinchas, ¿no? O sea, cuando la gente que no le gusta el fútbol se pregunta ¿qué es lo que siente alguien que va al fútbol? La vez pasada yo pensaba... O cuando estás parado frente al televisor, caramba, y gritas y reniegas frente a un aparato. Pero tú en el estadio debe haber habido la mitad, ¿no, Tito?, de que no sabían de fútbol. Ha habido mucha gente que ha ido al estadio... Por la oportunidad nada más. Por la oportunidad de estar ahí, de sentir lo que sentías en la televisión. Mucha gente que estaba en la televisión ha dicho, no. Y yo tengo varias personas que me llamaron y me dijeron, hoy quiero ir al estadio. Para el último partido o el anterior. Quiero ir al estadio. Pues nunca ha sido. No, dijo. Yo tengo que vivir eso en el estadio porque lo estoy viendo por televisión y tiene que ser espectacular. ¿Y quién era ese? Daniel Peredo. Que te emocionaba tanto que decía, si acá lo vivo así, ¿cómo será estar en el estadio? Y mucha gente que fue al estadio sabía poco de fútbol, había ido casi nunca al estadio. O sea, el tipo tenía algo especial. Ahora era picón jugando fulbito. Era más picón. Quiso ser futbolista, ojo. Él quiso ser futbolista. Ya vas a ver fotos de él cuando recién va al Lolo y lo entrevista a Juan Carlos Oblita. Tenía, pues, ¿qué? 17, 20 años. Claro que bueno, chicos, les cuento que me encantaría seguir hablando. El tiempo siempre en la tele nos gana. Germán ya sabe. Gusto. Con usted no hemos conversado antes, pero con Julio también, y siempre nos queda corto el tiempo, Julio. Sí, y acá hay una que no era futbolera y ahora se está convirtiendo. Vamos a recordarlo en buena onda. Con una caricatura que ha publicado el diario El Comercio hoy. Con eso nos vamos. Es Daniel Peredo en el cielo gritando un gol. Qué bonito. Creo que refleja esto que estamos sintiendo los peruanos hoy. Yo sí conocía a Daniel y lo único que puedo decirle es, hermano del alma, te enviamos un gran abrazo y te deseamos lo mejor ahí donde estés. Te queremos, Daniel, y no te vamos a olvidar nunca. Gracias por todo lo que nos diste. Buenas noches con ustedes.